Doña Elena, furiosa por el embarazo de Sofía, la empujó brutalmente por la gran escalera principal. El sonido de su cuerpo desplomándose resonó en el gélido silencio del Salón de la Vega, un eco macabro en medio de los cristales tintineantes y el oro bruñido que adornaban la opulenta mansión. Sofía, con el vestido de seda que su suegra tanto detestaba, rodó escalón tras escalón, su mano aferrada instintivamente a su vientre abultado. El grito ahogado de su esposo, Ricardo, se perdió entre la conmoción de los invitados, figuras estáticas congeladas en el lujo superficial de la cena navideña. Los diamantes de doña Elena brillaban con una luz cruel bajo los imponentes candelabros, reflejando la fría determinación de una matriarca acostumbrada a pulverizar cualquier obstáculo. El aire se hizo irrespirable, cargado de un miedo visceral, mientras Sofía, finalmente inmóvil en el mármol pulido del vestíbulo, yacía como una muñeca rota, con la vida de su hijo pendiendo de un hilo. Una mancha remesí empezaba a extenderse lentamente por la alfombra persa, un presagio sombrío que nadie se atrevía a nombrar. Los ojos de Sofía, aún abiertos, buscaban desesperadamente a Ricardo, pero su visión se nublaba, difuminando los rostros aterrados de los invitados. Su mente, sin embargo, estaba increíblemente lúcida en medio del caos, aferrándose a una sola verdad: el bebé. Su pequeño, la promesa de un futuro distinto, no podía ser arrebatado por la maldad de una mujer cuyo corazón parecía forjado en hielo. Un dolor agudo la atravesó, más punzante que cualquier golpe, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, mezclándose con el polvo y el miedo que ahora la rodeaban. ¿Sería este el final de su sueño, el castigo por amar en un mundo que no la quería? Ricardo, finalmente liberado del estupor, se abalanzó hacia ella, sus manos temblorosas buscando un pulso, una señal de vida. ¡Sofía! «Por favor, Sofía, resiste», suplicó, su voz rota por el pánico y la desesperación. Levantó la mirada hacia su madre, doña Elena, quien permanecía impasible en la cima de la escalera, su rostro marmóreo, sus ojos carentes de cualquier rastro de remordimiento. La escena era la viva imagen de una tragedia griega, orquestada por la dama de hierro de los de la Vega. Los invitados murmuraban, algunos aterrados, otros cómplices silenciosos del poder que emanaba de la matriarca. Nadie se atrevía a desafiarla, a cuestionar la crueldad que acababa de desplegarse ante sus ojos. El silencio de la alta sociedad madrileña era tan ensordecedor como el grito de Ricardo, y en ese mutismo se gestaba una verdad más oscura. «Alguien llame una ambulancia, por Dios», exclamó Ricardo desesperado, mientras sentía que la vida se le escapaba de entre los dedos. Doña Elena, sin descender un solo peldaño, lanzó una orden fría y calculada a uno de sus empleados. «Que la lleven al hospital de siempre. Y que nadie, absolutamente nadie, hable de lo ocurrido esta noche». Su tono era una advertencia velada, una amenaza para cualquiera que osara desafiar su autoridad. La celeridad con la que los guardias actuaron, casi con una coreografía ensayada, revelaba la familiaridad de tales crisis en la mansión. Mientras Sofía era trasladada con urgencia, la frialdad de Elena contrastaba brutalmente con el miedo de Ricardo, un temor que iba más allá de la salud de Sofía, adentrándose en el laberinto de secretos familiares. El trayecto al hospital fue un torbellino de luces y sirenas, una carrera contra el tiempo que Sofía apenas percibía, sumida en un estado de semi-inconsciencia. Ricardo no soltó su mano ni un instante, susurrando promesas y oraciones, intentando infundirle la fuerza que ambos necesitaban. Al llegar, los médicos y enfermeras actuaron con presteza, sus rostros graves anticipando la magnitud del problema. Sofía escuchó fragmentos de conversaciones, palabras como riesgo, hemorragia, bebé. Cada una era una punzada en su corazón, un escalofrío que recorría su cuerpo entumecido. La mil de Sofía, aquella que solo deseaba una vida sencilla y llena de amor, se veía ahora atrapada en una batalla por su supervivencia y la de su hijo, en un mundo donde el poder y el dinero de los de la Vega parecían dictar cada destino. En la sala de espera, Ricardo se sentía inútil, el peso de su inacción aplastándolo. Amaba a Sofía con la misma intensidad con la que odiaba la tiranía de su madre.
pero siempre había sido un eslabón débil en la cadena de poder de los de la Vega. Ahora, viendo a la mujer de su vida al borde del abismo, juró que las cosas cambiarían. Recordó el día en que conoció a Sofía, su risa sincera, su mirada llena de luz, tan diferente a la frialdad calculada de su entorno. Ella había traído color a su mundo monocromático. No permitiría que Elena le arrebatara lo único verdadero que tenía. ¿Pero sería su amor lo suficientemente fuerte para enfrentar a la matriarca implacable? Mientras tanto, doña Elena, en la seguridad de su mansión, ya estaba moviendo sus hilos. Su despacho, adornado con retratos de antepasados que la observaban con severidad, se convirtió en el centro de operaciones. La llamada a sus abogados, los implacables Marcos y Gutiérrez, fue breve y contundente. Quiero que se encarguen de este asunto. Sofía es una amenaza. Y que la prensa sepa lo inestable que es. Sus órdenes resonaron con la autoridad de quien ha construido un imperio sobre cimientos de acero y secretos inconfesables. Para ella, el embarazo de Sofía no era una bendición, sino una mancha en el árbol genealógico, una prueba de que su hijo Ricardo había sucumbido a los encantos de una cazafortunas, una intromisión que debía ser erradicada a cualquier costo. El juego de la reputación y el poder acababa de comenzar. Horas después, Sofía despertó en la cama de un hospital, con un dolor sordo recorriendo su cuerpo, pero con la mente enfocada en una sola pregunta: ¿estaba bien su bebé? La enfermera que la atendía, de rostro amable y ojos cansados, le sonrió con compasión. Su bebé está a salvo, señorita. Ha sido un milagro. La noticia, un bálsamo para su alma, la hizo sollozar de alivio. Ricardo, agotado, dormía en una silla junto a su cama, su mano aún aferrada a la suya. Sentía una gratitud inmensa por la vida de su pequeño, pero también una furia creciente contra la mujer que había intentado arrebatarles todo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Porque lo que Sofía no sabía era que el milagro de su bebé era solo el principio de una verdad mucho más grande. La enfermera, una mujer de mediana edad llamada Carmen, observó a Sofía con una mezcla de lástima y preocupación. Había algo en esa joven, tan frágil, y sin embargo tan fuerte, que le recordaba a alguien. Se acercó a la mesilla de noche y discretamente, dejó caer un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. Escúcheme bien, señorita, soy Carmen. Hace muchos años trabajé en casa de los de la Vega. Sus ojos, cargados de una historia no contada, se clavaron en los de Sofía. Lo que le voy a dar podría ser importante. Cuídelo con su vida. El misterio en su voz era palpable, una sombra que se cernía sobre la recuperada Sofía, trayendo consigo la sensación de que aquel incidente no era un acto aislado, sino parte de una trama mucho más densa. Sofía, aún adolorida, desdobló con manos temblorosas el pañuelo. Dentro, un medallón antiguo, de plata envejecida, con un grabado delicado de una flor de lis. Era hermoso, pero completamente desconocido para ella. Miró a Carmen. Interrogante. Esto fue de una mujer muy cercana a la familia. Hace mucho, mucho tiempo. Susurró la enfermera, su voz apenas audible. Ella me lo dio, y me pidió que lo guardara, que quizás algún día le serviría a alguien. Hay un secreto, señorita Sofía, un secreto del pasado que une a usted con esa familia. Podría explicar el odio de doña Elena. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, cargadas de una revelación inminente que cambiaría todo lo que Sofía creía saber sobre su vida. Sofía sintió un escalofrío que no provenía del dolor, sino de la inquietud, un secreto que la unía a los de la Vega. Ella, de origen humilde, nacida en un pequeño pueblo de Extremadura, ¿qué la podía vincular a una estirpe tan poderosa y despiadada? La idea era absurda, y sin embargo, la convicción en los ojos de Carmen era innegable. Las palabras de la enfermera resonaban en su mente, chocando con la imagen de doña Elena empujándola por las escaleras. No era solo el embarazo, el odio de la matriarca era más profundo, más antiguo. Podría ser que su llegada al corazón de Ricardo no solo amenazara el futuro de los de la Vega, sino que también desenterrara algo que la familia había querido sepultar para siempre. Ricardo, despertado por el murmullo, frotó sus ojos. «Sofía, ¿estás bien? ¿Qué pasa?
preguntó, notando la tensión en el ambiente y el medallón en su mano. Carmen, con una mirada de advertencia, se despidió rápidamente, dejando a Sofía con un puñado de preguntas sin respuesta y un objeto que se sentía cargado de destino. Nada, mi amor. Mintió Sofía, escondiendo el medallón bajo la almohada, sintiendo un instinto protector sobre aquel objeto y su secreto. Sabía que Ricardo, por muy bien intencionado que fuera, aún vivía bajo la sombra de su madre. La verdad, si existía, tenía que ser manejada con extrema cautela. La recuperación física sería solo el primer paso en una batalla mucho más grande. Mientras Sofía se recuperaba, el mundo exterior comenzaba a envenenarse. Los periódicos, radio y televisión se hicieron eco de una historia distorsionada. La inestable prometida del heredero de la Vega provoca incidente en mansión, titulaban algunos diarios, mostrando fotos de Sofía en situaciones cotidianas, manipuladas para insinuar inestabilidad. Los abogados de doña Elena, Marcos y Gutiérrez, habían tejido una red de difamación impecable, presentando a Sofía como una joven ambiciosa, desequilibrada, que se había caído por accidente en un ataque de histeria. La verdad era silenciada, sepultada bajo un torrente de calumnias pagadas. La opinión pública, maleable y sedienta de escándalos de la alta sociedad, se volcó contra Sofía sin siquiera conocerla. Cuando Ricardo le mostró un periódico, Sofía sintió un golpe en el estómago aún más fuerte que la caída. Pero, esto es mentira, susurró, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. Es una calumnia. Ricardo, con el rostro contraído por la impotencia, asintió. Lo sé, mi amor. Mi madre, ella es implacable. Su voz, una mezcla de resignación y rabia, revelaba la profundidad del control de Elena. La ira de Sofía se encendió, no solo por ella, sino por la reputación de su bebé. No permitiría que la historia de su hijo naciera manchada por la crueldad y las mentiras de los de la Vega. Aquella prensa, esos titulares maliciosos, eran un reflejo más del abismo que separaba su mundo del de Elena. El siguiente golpe no tardó en llegar. Días después, cuando Sofía, ya con el alta médica, intentó regresar a la mansión de la Vega para recoger sus pertenencias, se encontró con una barrera inquebrantable. Los guardias de seguridad, con rostros pétreos y miradas frías, le impidieron el paso. Lo sentimos, señorita. Tenemos órdenes estrictas de doña Elena. Usted no tiene acceso a la propiedad. Las palabras eran un muro, un rechazo absoluto que la dejó varada en la puerta de la que había sido su hogar. Ricardo había intentado interceder, pero sus súplicas chocaron contra la lealtad inquebrantable de los empleados a la matriarca. ¿Cómo podría defenderse si ni siquiera podía recuperar sus documentos o cualquier prueba que pudiera tener? Parada frente a la verja imponente, bajo la mirada indiferente de los centinelas, Sofía sintió una oleada de desesperación. Todo lo suyo, sus pocas pertenencias, sus recuerdos, quizás incluso pruebas de su estancia allí, estaban ahora fuera de su alcance. La humillación era palpable, pero con ella llegó también una nueva y feroz determinación. No era solo por ella, era por su bebé, por la justicia que merecían. Miró la imponente fachada de la mansión, el símbolo de la riqueza y el poder que ahora la excluía. Esto no ha terminado, doña Elena. Murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro, pero cargado de la fuerza inquebrantable de una madre. La batalla por la verdad no podía ser ganada desde la oscuridad. La primera mini humillación llegó al día siguiente, cuando doña Elena, con una hipocresía descarada, apareció en la habitación del hospital donde Sofía aún se recuperaba de un chequeo final. No hubo disculpa, ni siquiera una palabra de arrepentimiento. Elena, vestida con un traje de alta costura que desprendía opulencia, se sentó en la silla junto a la cama. Un cheque millonario en su mano, la mirada de desprecio inconfundible. Aquí tiene, Sofía. Una cantidad generosa para que desaparezca de nuestras vidas, para que aborte a ese problema que lleva en su vientre. Su voz era gélida, su tono, cortante como un diamante, se clavaba en el corazón de Sofía. Mi hijo nunca la quiso de verdad, muchacha. Solo buscaba el dinero que creyó que podía obtener de él. Esto es por su bien y el de mi familia, para que no arrastre a la quinta, deshonra un apellido que no es suyo. La indiferencia en su voz era más dolorosa que el propio ataque, una herida abierta en la dignidad de Sofía.
Sofía sintió como su sangre hervía, el dolor físico se transformaba en una rabia silenciosa. Mi bebé no es un problema, doña Elena. Es mi hijo, y lo voy a proteger con mi vida. Su voz, aunque temblorosa, era firme, negándose a romperse. El billete, un símbolo de la crueldad de Elena, la quemaba en la mano. Y usted no tiene idea de lo que es el amor. Ricardo me ama, y este bebé es la prueba de ese amor. La dignidad de Sofía, forjada en la sencillez de su origen, se alzaba como una muralla contra la desfachatez de la matriarca. No era una cazafortunas, no era una desequilibrada. Era una madre, y ninguna suma de dinero, ningún insulto, podría comprar su silencio o su verdad. Pero, ¿cómo podría una joven humilde enfrentarse a un imperio tan despiadado? La mano de Sofía temblaba, no por miedo, sino por la furia contenida que ardía en su pecho. ¡Oua! El cheque millonario de doña Elena, un insulto envuelto en papel brillante, se arrugó bajo su puño, reflejando su absoluto desprecio. Ni todo el dinero del mundo comprará la vida de mi hijo, ni el amor que siento por Ricardo, dijo, su voz resonando con una dignidad que sorprendió a Elena. La matriarca, impasible, se levantó, su figura imponente proyectando una sombra ominosa. Se arrepentirá Sofía, siseó, sus ojos fríos como témpanos. Nadie desafía a los de la Vega y sale ileso, mucho menos una muchacha como usted, que solo traerá vergüenza a mi apellido. Su partida fue abrupta, dejando a Sofía con el corazón latiendo con terror y una determinación inquebrantable de proteger a su hijo, cueste lo que cueste. Ricardo llegó poco después, su semblante preocupado al ver el cheque arrugado y la evidente confrontación en el aire de la habitación. ¿Qué pasó? Mi madre. Su pregunta se quedó en el aire, ya que la respuesta era dolorosamente evidente en los ojos de Sofía, en la rigidez de su postura. Ella le entregó el cheque, la prueba irrefutable de la maldad de Elena. Ella quería que abortara a nuestro bebé, Ricardo, que desapareciera. Dijo que mi amor no era verdadero, que solo buscaba tu dinero. La amargura en sus palabras fue un veneno para Ricardo, quien sintió una punzada de culpa por no haberla protegido antes. La impotencia lo consumía, pero sembraba una semilla de rebelión en su corazón, un lento despertar a la verdadera naturaleza de su familia. Aun con la herida reciente, Sofía sabía que no podía quedarse en el hospital. Debía buscar un lugar seguro, lejos de la influencia de Elena, donde pudiera proteger a su bebé y planear su siguiente movimiento. Ricardo, intentando enmendar su pasividad, se ofreció a ayudarla. No te preocupes, mi amor. Te llevaré a un piso que tengo discreto, en las afueras. Nadie sabrá dónde estás. Allí podrás descansar, y estaremos a salvo, por un tiempo. Su voz, aunque temblorosa, era un bálsamo para Sofía, quien, a pesar de todo, se aferraba a la esperanza de que el amor de Ricardo fuera su escudo. Mientras empacaba sus escasas pertenencias, su mano rozó el medallón que Carmen le había dado, un objeto frío y misterioso que guardaba la promesa de una verdad oculta, la clave para entender el porqué de tanto odio. El piso de Ricardo, aunque pequeño en comparación con la opulencia de la mansión de la Vega, era un refugio cálido y acogedor, un contraste bienvenido a la frialdad que Sofía había experimentado. Allí, lejos de las miradas indiscretas y los juicios de la alta sociedad, pudo empezar a sanar, tanto física como emocionalmente. Ricardo se desvivía por ella, trayéndole comida, libros, y susurrándole palabras de amor al vientre que empezaba a crecer. Pero la tranquilidad era precaria, una calma antes de la tormenta. Sofía sabía que Elena no se daría por vencida, que la batalla por su hijo apenas comenzaba. La prensa seguía destilando veneno. Cada titular un dardo que intentaba minar su reputación, un recordatorio constante de que el mundo exterior era un campo de batalla. Una tarde, mientras Ricardo estaba fuera lidiando con los asuntos de la empresa, Sofía desenterró el medallón. Lo observó bajo la luz tenue de la lámpara, examinando cada detalle, la plata envejecida, el delicado grabado de la flor de lis. Sentía que este objeto era su única conexión con la verdad, la única arma contra el poder de doña Elena. La convicción de la enfermera Carmen resonaba en su mente. Un secreto, o del pasado que la une usted con esa familia.
Pero ¿cómo descifrarlo? ¿Dónde buscar pistas? La falta de recursos, la imposibilidad de acceder a los círculos de Elena, la dejaban en una desventaja abrumadora. Sin embargo, su instinto maternal, esa fuerza primal, le decía que debía seguir adelante, que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Qué es esto, Sofía? Ricardo regresó antes de lo esperado, sorprendiéndola con el medallón en la mano. Sofía sintió una punzada de pánico. Debía confiarle el secreto. Aún dudaba de la capacidad de Ricardo para enfrentar a su madre de verdad. Es un regalo de Carmen, la enfermera, respondió, decidiendo compartir una parte de la verdad, pero guardando la esencia del misterio. Dice que tiene algo que ver con tu familia, con un secreto antiguo. Ricardo tomó el medallón, sus cejas fruncidas en confusión. ¿Un secreto? Mi madre no habla del pasado. Para ella, solo existe el presente y el futuro de la fortuna. Su escepticismo era evidente, pero sus ojos denotaban una curiosidad incipiente, una grieta en su lealtad incondicional a la matriarca. Los días se convirtieron en semanas, y la campaña de desprestigio de Elena no cesaba. Los abogados Marcos y Gutiérrez se encargaban de filtrar historias a la prensa sensacionalista, pintando a Sofía como una desequilibrada mental, una oportunista peligrosa. La prometida de Ricardo de la Vega, un riesgo para la estabilidad de la familia, decía un titular, acompañado de una foto de Sofía con un aspecto demacrado tras el accidente. Cada nueva noticia era un golpe, un intento de aislarla, de minar su credibilidad ante cualquier intento de denuncia. Sofía, sin embargo, se negaba a doblegarse. No van a romperme, Ricardo, le dijo una noche, su voz firme a pesar de las lágrimas que empañaban sus ojos. No dejaré que manchen el nombre de mi hijo con sus mentiras. Ricardo, acorralado entre su madre y Sofía, intentó hablar con Elena. La confrontación fue feroz. Madre, ¿por qué desistes en destruir a Sofía? Ella no ha hecho nada. La amo, espera un hijo mío. Elena lo miró con desdén. Amor es una debilidad, Ricardo. Ese bebé, si es que lo es, no tiene cabida. Es una mancha, una amenaza. Los de la Vega no se mezclan con gente de esa calaña. Su voz era un latigazo, cada palabra una humillación. Por primera vez, Ricardo sintió el peso de su jaula dorada. ¿De qué amenaza hablas, madre? ¿Qué ocultan? Elena sonrió fríamente. No hay nada que ocultar, hijo, solo hay una reputación que proteger. La de la familia. Y usted hará lo que le corresponde. El ambiente en la mansión se volvió irrespirable. Mientras tanto, Sofía, inspirada por la promesa del medallón, decidió que debía tomar las riendas de su destino. Necesito encontrar a Carmen, Ricardo. Ella es la clave, ella sabe algo. Pero Carmen, como si la tierra se la hubiera tragado, había desaparecido del hospital. Sus compañeros dijeron que había tomado unas vacaciones inesperadas. Elena había movido sus hilos, silenciando a la única testigo potencial. Sofía no se desanimó. Comprendió que la verdad estaba encerrada en el medallón, y que debía ser ella quien la desentrañara. Con la ayuda discreta de Ricardo, quien ahora la apoyaba más abiertamente, comenzó a investigar sobre los símbolos, sobre la historia de la flor de lis, sobre los antiguos orfebres madrileños, buscando una pista, una forma de abrir aquel enigma de plata envejecida. El medallón se había convertido en su obsesión, su esperanza, la única luz en la oscuridad que la rodeaba. Pasaba horas en pequeñas bibliotecas públicas, estudiando libros de heráldica y genealogía, buscando alguna conexión entre la flor de lis y la familia de la Vega, algo que Carmen había insinuado. Ricardo, aunque cauteloso, le traía algunos documentos antiguos de la mansión, viejos álbumes de fotos, con la esperanza de encontrar algo. Mi madre guarda todo bajo llave, Sofía. Es como si el pasado fuera un fantasma que teme que se le escape. En una de esas búsquedas, Sofía descubrió que la flor de lis era un símbolo de pureza, de nobleza, y que, sorprendentemente, había estado presente en el escudo de una rama muy antigua de los de la Vega, extinta, según los registros oficiales. ¿Extinta o silenciada?, se preguntó, una nueva hipótesis germinando en su mente. Un día,
Mientras limpiaba cuidadosamente el medallón con un paño de seda, Sofía notó una minúscula ranura, apenas visible, en el borde, oculta bajo una pátina de años. Su corazón dio un vuelco. Con la punta de una aguja, y tras varios intentos fallidos, logró abrir el mecanismo oculto. Un diminuto compartimento se reveló, y dentro, no una joya, sino una microficha. Era casi invisible, del tamaño de una uña, y requería un visor especial para leerla. La emoción la embargó. «Ricardo, mira, lo encontré». Su grito de alegría llenó el pequeño apartamento, un estallido de esperanza en medio de la adversidad. La microficha, un artefacto de otra época, parecía contener la promesa de la verdad, la respuesta al enigma que tanto la había atormentado. Ricardo, asombrado, tomó la pequeña pieza, su rostro pálido por la expectación. Una microficha, ¿pero qué puede haber ahí? La tecnología necesaria para leerla no era común. Tuvieron que buscar en tiendas de antigüedades, en mercadillos de segunda mano, hasta que, finalmente, encontraron un viejo microvisor polvoriento en un rastro de El Rastro. Era un objeto rudimentario, pero funcional. Con manos temblorosas, Sofía insertó la microficha. La imagen proyectada era borrosa al principio, pero poco a poco, las palabras y las formas empezaron a tomar sentido, revelando un testamento. Un testamento de hace décadas, firmado por una tal Ana de la Vega, que legaba una parte considerable de la fortuna familiar a un heredero no reconocido. La revelación nos dejó sin aliento, una bomba de tiempo. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. El documento era el testamento de Ana de la Vega, la hermana menor del abuelo de Ricardo, dada por muerta en un accidente en su juventud. Pero el testamento databa de muchos años después de su supuesta defunción, y lo más sorprendente era una cláusula específica. Legado mi parte de la fortuna, incluyendo la mitad de las acciones de Diamantes de la Vega, a mi hija, María, nacida de mi unión secreta con un hombre de buen corazón, pero sin fortuna. Que esta verdad sea revelada, cuando la codicia intente aplastar la inocencia. Y junto al texto una foto descolorida. Una foto de una joven Ana, con un bebé en brazos. El bebé tenía una pequeña mancha de nacimiento idéntica a una que Sofía tenía en su brazo. El aire se volvió denso con la verdad. Sofía observó la fotografía, sus ojos clavados en la imagen de la bebé, y luego en su propio brazo, donde una pequeña mancha con forma de estrella se asomaba. Era idéntica. El testamento, la foto, la conexión con Ana de la Vega. Una oleada de incredulidad y asombro la invadió. «Ricardo, es posible». Su voz era un susurro apenas audible. Ricardo, también en estado de shock, revisaba los nombres, las fechas. «Ana, pero si ella murió». Mi abuela Elena siempre dijo que Ana había fallecido muy joven, sin descendencia. La mentira se desvelaba, capa tras capa, exponiendo la magnitud del engaño de la matriarca, la misma que había intentado arrebatarles la vida. La verdad, aunque aterradora, era un faro de esperanza, la razón detrás del odio desmedido de doña Elena. La verdad oculta era más profunda de lo que jamás habían imaginado. Sofía no era solo una intrusa, era la descendiente directa de Ana de la Vega, la hija secreta cuya existencia había sido borrada para que doña Elena pudiera usurpar su parte de la herencia. El bebé que Sofía llevaba en su vientre no era un simple problema, sino el verdadero y legítimo heredero de una parte de la fortuna, una rama de sangre más antigua y quizás más honorable. Elena no solo temía una mancha en el apellido, temía perder todo lo que había construido sobre esa mentira. Ricardo, al comprenderlo, sintió que el mundo se le venía encima. Su madre, la mujer que idolatraba, era una impostora, una ladrona. «¿Mi madre ha vivido una mentira toda su vida?», preguntó, su voz ronca. La revelación de que Sofía era la legítima heredera, y su bebé el verdadero de la Vega, sacudió a Ricardo hasta la médula. Se sentía avergonzado, traicionado por su propia sangre. «No puedo creerlo, todo este tiempo, mi madre nos ha mentido a todos, a la familia, a mí». Su mirada se posó en Sofía,
en la dignidad que emanaba de ella a pesar de las adversidades. Ahora entiendo su odio, su saña contra ti. No eras una intrusa, eras la amenaza a su imperio de mentiras. Un fuego nuevo ardió en los ojos de Ricardo, un fuego de justicia y redención. No podía seguir siendo el hijo sumiso. Por Sofía, por su bebé, por la memoria de Ana de la Vega, debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y ayudar a Sofía a reclamar lo que era suyo. Con la microficha en su poder, la estrategia de Sofía y Ricardo cambió radicalmente. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de luchar por la verdad y la justicia. El testamento de Ana de la Vega, guardado durante décadas en secreto, era una bomba de relojería. Sin embargo, sabían que enfrentarse a doña Elena no sería fácil. Ella controlaba la prensa, los abogados, incluso la justicia, en los círculos de poder de Madrid. La próxima jugada de Elena era predecible. Un evento de caridad, una gala benéfica donde los de la Vega exhibirían su generosidad, mientras Sofía era vilipendiada. Sería la oportunidad perfecta para la segunda mini humillación pública, pero también, quizás, para sembrar las primeras semillas de su propia contramedida. La noticia de la Gala de Diamantes de la Vega, un evento benéfico para niños enfermos, llegó a Sofía a través de los medios. Doña Elena sería la anfitriona, en un despliegue de opulencia que buscaba limpiar la imagen de la familia después del escándalo. Ricardo le aconsejó no ir. Es una trampa, Sofía, mi madre te humillará públicamente. Pero Sofía, con una determinación férrea, lo miró a los ojos. Precisamente por eso debo ir, Ricardo. No puedo seguir escondida. Si ella quiere humillarme, que lo haga, pero que lo haga ante el mundo, ante la verdad que pronto saldrá a la luz. La decisión estaba tomada. Se pondría su mejor vestido, uno sencillo pero elegante, y enfrentaría a la matriarca en su propio terreno, dispuesta a soportar el escarnio. En los días previos a la gala, los abogados de Elena intensificaron la campaña de desprestigio. Los periódicos hablaban de una orden de alejamiento que Sofía había ignorado, de su presencia no deseada en eventos sociales, insinuando una persecución obsesiva hacia Ricardo. Sofía es una mujer peligrosa, una manipuladora, dijo un experto legal en un programa de televisión, claramente pagado por Elena. Los ataques eran implacables, diseñados para destruir su imagen y su credibilidad antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Pero Sofía, con el medallón oculto bajo su ropa y la microficha a buen recaudo, sentía que cada calumnia era un trampolín, una razón más para luchar. La verdad se abriría paso, incluso a través de la densa niebla de la mentira. Ricardo, presenciando la crueldad de su madre, se sentía cada vez más distanciado de ella. No puedo seguir con esto, Sofía, le confesó una noche, su voz quebrada. Esta gala es demasiado. No es justo que te exponga a esto. La imagen de su madre en la televisión, sonriendo mientras un periodista alababa su integridad familiar, le revolvía el estómago. Ya no veía a la mujer que le dio la vida, sino a una depredadora implacable, consumida por el poder y las mentiras. Sé que es difícil, Ricardo, respondió Sofía acariciando su rostro. Pero eres el único que puede ayudarme a desenmascararla. No te pido que la traiciones, sino que elijas la verdad. Elige a tu hijo. Sus palabras eran un faro, guiando a Ricardo hacia la luz de la justicia. La noche de la gala, el Palacio de los Diamantes, el centro de eventos más lujoso de Madrid, brillaba con una ostentación cegadora. Periodistas, fotógrafos y la crema innata de la sociedad española se congregaban en la entrada, ansioso, por el espectáculo. Doña Elena, majestuosa en un vestido de seda y diamantes, saludaba con su sonrisa de hielo, rodeada de sus abogados y su hijo, Ricardo, cuyo rostro reflejaba una tormenta interna. Sofía, con un sencillo vestido color perla que contrastaba con el derroche de lujo, llegó sola, su embarazo ya evidente bajo la tela. Su presencia causó un revuelo inmediato, un murmullo de sorpresa y desaprobación, que se extendió como un incendio por el elegante vestíbulo, atrayendo todas las miradas. «Mírenla, tiene el descaro de aparecer aquí». El susurro de una socialité se escuchó entre el gentío,
una chispa que encendió la hoguera. Los fotógrafos se abalanzaron sobre Sofía, sus flashes cegadores. Doña Elena, al verla, detuvo su saludo y su sonrisa se desvaneció, revelando una furia helada. Se acercó a Sofía, su séquito de abogados detrás, como una pared de piedra. «¿Cómo se atreve a presentarse aquí, Sofía?», gritó. Su voz, aunque potente, estaba cargada de un veneno que paralizó a los presentes. «Es usted una mentirosa, una desequilibrada, una oportunista que solo busca dinero». La humillación pública había comenzado, y Sofía, erguida, la enfrentó con una mirada que prometía venganza. «Fuera de aquí. No es bienvenida en esta casa ni en ninguna». El grito de doña Elena resonó en el opulento salón, amplificado por el silencio estupefacto de los invitados y el frenesí de los fotógrafos. Las palabras eran dagas que intentaban atravesar la dignidad de Sofía, pero ella se mantuvo firme, su mano protegiendo su vientre. Ricardo, al lado de su madre, se revolvía en su lugar, su rostro contraído por el dolor y la vergüenza. Quería intervenir, defender a Sofía, pero el peso de los años de sumisión lo mantenía anclado. La humillación era brutal, la mirada de desprecio de Elena y el juicio silencioso de la multitud eran una carga insoportable, un momento de quiebre para Sofía, quien sintió que el mundo entero se le venía encima. Sofía, sintiendo el ardor de las miradas, el zumbido de los murmullos y el implacable brillo de los flashes, se mantuvo de pie, aunque su corazón latía con fuerza. La vergüenza era inmensa, pero un fuego interior, el de su instinto maternal, la impulsa, a resistir. Miró a doña Elena a los ojos con una calma que desquició a la matriarca. «Usted puede gritar, señora de la Vega, puede intentar humillarme, pero la verdad no se esconde con gritos, ni se compra con cheques. Mi presencia aquí es un recordatorio de que su imperio se tambalea, y que pronto, todo el mundo sabrá quién es la verdadera mentirosa». Sus palabras, aunque apenas audibles, resonaron como una profecía, un desafío directo que dejó a Elena furiosa, con la sangre hirviendo en sus venas. Los guardias, a una señal de doña Elena, se acercaron para expulsar a Sofía. Ella no opuso resistencia. Se giró hacia la multitud, hacia los periodistas que esperaban una reacción histérica, y en cambio, les dio una mirada serena, llena de una determinación que contrastaba con las calumnias vertidas sobre ella. «No soy una desequilibrada como dice la señora de la Vega. Soy una mujer que busca justicia para su hijo. Y la verdad, señores, siempre sale a la luz. Por mucho que intenten errarla». Con esas palabras, Sofía se dio la vuelta y salió del salón, dejando tras de sí un silencio tenso, un mar de dudas entre los invitados. La humillación había sido pública, sí, pero también había sido su primer acto de rebeldía, su declaración de guerra. Fuera del fastuoso palacio, Sofía se refugió en la fría noche madrileña, el eco de los gritos de Elena, y las risas contenidas de los invitados aún resonando en sus oídos. Se sentía sola, vulnerable, pero no derrotada. La humillación, lejos de aplastarla, había encendido una llama más fuerte en su interior. «Esto no va a quedarse así», murmuró para sí misma, acariciando su vientre. «Mi hijo merece un futuro sin mentiras, sin el peso de la vergüenza que esta mujer quiere imponerle». Su mente, ahora más clara que nunca, se concentró en la microficha, en la verdad que contenía. Sabía que el camino sería arduo, que Elena no se detendría, pero ahora tenía un propósito más grande, una razón inquebrantable para luchar. Ricardo, incapaz de soportar más la farsa, se separó bruscamente de su madre en medio de la gala, su rostro desencajado. «No puedo con esto, madre, no tienes derecho a hacerle esto a Sofía». Elena lo miró con furia contenida. «Ella es una intrusa, Ricardo, una impostora, te está manipulando». Pero Ricardo ya no escuchaba. Las palabras de Sofía, su valentía, habían roto las últimas cadenas de su sumisión. Se abrió paso entre la multitud, y salió corriendo en busca de Sofía, dejando a su madre estupefacta, con su imagen perfecta rota por la rebeldía de su propio hijo, la primera grieta en su fachada de poder inquebrantable. La lealtad que tanto había cultivado empezaba a desmoronarse, y el efecto dominó apenas había comenzado.
Ricardo encontró a Sofía sentada en un banco de un parque cercano, sollozando en silencio. Se arrodilló ante ella, suplicante. «Perdóname, Sofía. Te juro que ya no puedo más con esta farsa. No puedo permitir que mi madre te siga haciendo daño. Voy a estar contigo de verdad, ¿sabes?» Le tomó las manos, sus ojos llenos de arrepentimiento y una nueva resolución. «Dime qué debemos hacer. Juntos, encontraremos la forma de detenerla». Sofía lo miró, y vio en sus ojos la sinceridad que tanto había anhelado. Finalmente, Ricardo había elegido un bando, el de la verdad y el amor. «Tenemos el testamento, Ricardo. Y tenemos la prueba de mi identidad. Pero necesitamos un abogado, uno que no tema a tu madre». La búsqueda de un abogado honesto se convirtió en su prioridad. Elena, a través de sus influencias, había cerrado todas las puertas a Sofía. Cada despacho que contactaban les negaba el servicio, citando conflictos de interés o agenda completa. Era un sabotaje calculado, un muro invisible que les impedía acceder a la justicia. «Están todos comprados, Sofía», se lamentaba Ricardo. «Mi madre controla cada fibra de esta ciudad». Pero Sofía no se rindió. Recordó las palabras de Carmen, la enfermera, que había hablado de un secreto antiguo. Quizás no necesitaban un abogado famoso, sino uno con un sentido de la justicia más allá del dinero y el poder. La esperanza residía en los márgenes, en aquellos que no se doblegaban ante los de la Vega. Finalmente, a través de un viejo conocido de Ricardo, un profesor de derecho retirado con fama de incorruptible, y una larga historia de enfrentamientos con el sistema, encontraron una luz. El doctor Emilio Serrano, un hombre de edad avanzada con una mirada aguda y una barba blanca, los recibió en su modesto despacho, rodeado de libros antiguos. Escuchó la historia de Sofía con atención, examinó el medallón, la microficha y el testamento de Ana de la Vega. «Esto es muy grave», dijo finalmente, su voz grave. «Doña Elena ha usurpado una fortuna por décadas. Y lo peor, ha intentado silenciar la verdad con violencia. No será fácil, pero la justicia, Sofía, tiene un precio, y a veces, la verdad, por humilde que parezca, es el arma más poderosa». El doctor Serrano, movido por la historia y la inquebrantable dignidad de Sofía, aceptó representarla. «Nos enfrentaremos a un gigante», les advirtió. «Pero la verdad está de nuestro lado. Necesitaremos más que el testamento. Pruebas que vinculen a Sofía directamente con Ana de la Vega, y pruebas de la premeditación de Elena». Ricardo, con el corazón encogido, sabía lo que eso significaba. Tendría que escarbar en el pasado de su propia familia, desenterrar los secretos que su madre había guardado celosamente. Era un camino peligroso, pero por Sofía y su bebé, estaba dispuesto a recorrerlo, enfrentando la ira de la matriarca, la misma que había dictado cada paso de su vida. Ricardo, ahora un aliado incondicional de Sofía, se convirtió en su espía silencioso dentro de la mansión de la Vega. Utilizando su acceso como hijo, empezó a buscar documentos, fotografías, cualquier indicio que apoyara el testamento de Ana. Cada incursión era un riesgo, cada archivo un posible tesoro. «Mi madre es muy astuta, Sofía», le decía, su voz en un susurro cuando hablaban por teléfono. «Guarda sus secretos bajo 1000 candados». Pero la determinación de Ricardo crecía con cada día que pasaba, con cada mentira que descubría sobre la historia de su familia. No era solo la herencia, era la reputación, el honor que Sofía merecía, que su hijo merecía. El amor lo estaba transformando, convirtiendo al hombre débil en un guerrero de la verdad. Un día, mientras revisaba una vieja biblioteca en un ala abandonada de la mansión, Ricardo encontró una caja fuerte oculta detrás de un retrato. Con las herramientas adecuadas y un poco de suerte, logró abrirla. Dentro, entre joyas antiguas y papeles sin importancia, encontró un diario. Era el diario de su abuela, la madre de Elena. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de angustia y remordimiento. En una entrada, fechada décadas atrás, se leía: «Ana ha tenido una niña en secreto. Elena se ha negado a reconocerla, manipulando todo para quedarse con la herencia. He tenido que callar,
por el bien de la familia, pero el alma se me parte al ver la crueldad de mi hija. Las palabras eran una confirmación devastadora, una prueba irrefutable. Ricardo fotografió rápidamente las páginas del diario. Dio con su teléfono, el corazón latiéndole desbocado. Esta era la prueba definitiva, el testimonio de una de la Vega confirmando el engaño y la usurpación. Se apresuró a salir de la mansión, sintiendo el peso de la traición, pero también la euforia de haber encontrado la pieza que faltaba. Sofía, lo tengo. El diario de mi abuela, confirma todo. Su voz estaba cargada de emoción cuando se lo entregó a Sofía y al doctor Serrano. El abogado, al leer las entradas, asintió gravemente. Esto, junto con el testamento y el medallón, es irrefutable. Hemos desenmascarado a doña Elena. Ahora es el momento de la justicia. El doctor Serrano comenzó los trámites legales, solicitando la apertura de un proceso judicial por usurpación de herencia, y lo más importante, por el intento de asesinato de Sofía y su bebé. La noticia de la demanda cayó como una bomba en la alta sociedad madrileña. Los periódicos, que antes habían atacado a Sofía, ahora se dividían. Algunos, aún bajo la influencia de Elena, la tildaban de oportunista desesperada. Otros, viendo la magnitud de la acusación y la reputación del doctor Serrano, empezaron a dudar. El imperio de Elena, una vez inquebrantable, comenzaba a mostrar fisuras, a sentir el peso de una verdad que ya no podía ser silenciada. El juego se había vuelto peligroso, y Elena lo sabía. Doña Elena, furiosa al enterarse de la demanda y sobre todo, de la traición de su propio hijo, desató su ira con una virulencia nunca antes vista. Sus abogados intentaron por todos los medios desestimar el caso, argumentando difamación y falsedad. La prensa, aún maleable, publicó artículos que cuestionaban la salud mental del doctor Serrano, insinuando que era un anciano senil manipulado por una cazafortunas desesperada. El hostigamiento legal y mediático era constante, una guerra de desgaste para minar la moral de Sofía. «Quieren que nos rindamos, Sofía», dijo Ricardo, abrazándola con fuerza. «Pero no lo haremos, ya no». Su apoyo incondicional era ahora su roca, su fuerza en la batalla que se avecinaba. Mientras tanto, la microficha fue analizada por expertos forenses que confirmaron su autenticidad y la antigüedad de la tinta y el papel. La foto de Ana de la Vega con su bebé, comparada con las pocas imágenes que existían de ella en los archivos familiares, que Ricardo logró obtener con gran dificultad, confirmaba la identidad de la verdadera madre. Y la pequeña mancha de nacimiento de Sofía, que se replicaba en la foto del bebé, era la prueba irrefutable de su linaje. La cadena de pruebas se estaba uniendo, formando un relato innegable de engaño y traición, un rompecabezas que la ambición de Elena había intentado destruir, pero que la verdad había logrado reconstruir pieza por pieza. La fecha del juicio se acercaba rápidamente, y la tensión en el aire era palpable. Madrid, la ciudad de la opulencia y los secretos, estaba dividida. La batalla entre la humilde Sofía y la poderosa doña Elena se había convertido en el tema de conversación en cada tertulia, en cada café. Ricardo, con la ayuda del doctor Serrano, preparaba su testimonio, el más difícil de su vida. Tendría que enfrentarse a su madre, exponer sus mentiras, traicionar años de lealtad, pero cada vez que miraba a Sofía, con su vientre cada vez más prominente, recordaba por qué lo hacía. Por la dignidad, por la justicia, por el futuro de su hijo. Era un precio alto, pero el único camino hacia una verdadera libertad. Las noches de Sofía estaban llenas de sueños y pesadillas. Soñaba con Ana de la Vega, la mujer cuya vida y herencia habían sido robadas, una figura fantasma que ahora le hablaba a través del tiempo. A veces, las pesadillas regresaban, el empujón de Elena, la caída, el miedo a perder a su bebé. Pero cada vez que despertaba, la imagen de Ricardo a su lado, su mano reconfortante sobre la suya, le recordaba que no estaba sola. «Estamos juntos en esto, mi amor», le susurraba. «Juntos desenmascararemos la verdad». Su coraje, forjado en la adversidad, era su armadura, y el amor de Ricardo, su escudo. El juicio sería el campo de batalla final, el lugar donde la verdad y la mentira se enfrentarían cara a cara. El doctor Serrano, con su sabiduría y experiencia, les advirtió sobre la astucia de doña Elena. «Ella intentará cualquier cosa para desestabilizarnos.
No mostrará piedad. Tenían que estar preparados para cada artimaña, cada calumnia. El plan era presentar las pruebas de forma secuencial, construyendo un caso irrefutable. El medallón, el testamento oculto, el diario de la abuela, y la prueba genética que vincularía a Sofía con Ana de la Vega, a través de una exhumación que habían solicitado en secreto. Era una estrategia arriesgada, pero la única forma de combatir la influencia de Elena en los tribunales y ante la opinión pública. La lucha por la verdad había alcanzado un punto de no retorno. Mientras tanto, en la mansión de la Vega, Elena se sentía acorralada. La traición de Ricardo la había herido profundamente, no por amor maternal, sino por la afrenta a su autoridad. Sus abogados le aseguraban que ganarían, que Sofía no era más que una cazafortunas, con un par de papeles viejos. Pero en la soledad de su despacho, Elena sentía una punzada de miedo. La historia de Ana, la verdad de su usurpación, era un fantasma que había intentado enterrar durante décadas. ¿Sería posible que todo se desmoronara ahora, al final de su vida? No lo permitiré, murmuró, golpeando la mesa con el puño. Nadie me arrebatará lo que es mío. Nadie. Su determinación era absoluta, pero por primera vez, estaba teñida de una profunda inseguridad. La prensa, que antes había sido su aliada, empezaba a mostrar signos de fisura. Algunos periodistas jóvenes, ajenos a las redes de influencia de Elena, comenzaban a investigar por su cuenta, atraídos por la intriga de la historia y el carisma silencioso de Sofía. Un artículo de investigación incipiente, aunque cauteloso, se atrevía a preguntar: ¿hay más detrás del escándalo de la Vega? La verdad de una humilde joven desafía a la matriarca de Quesarno, los diamantes. Los cimientos del imperio de mentiras de Elena empezaban a resquebrajarse, abriendo una ventana por la que la verdad podría finalmente asomar. La gente, cansada de los cuentos de hadas de la alta sociedad, estaba ansiosa por la historia de David contra Goliat. El doctor Serrano les aconsejó mantenerse alejados de los medios, de cualquier provocación. Dejen que los hechos hablen por sí mismos, Sofía. No le den a Elena más munición. Pero Sofía sabía que el juicio sería también un juicio de la opinión pública. Su dignidad, su entereza ante la adversidad, serían sus mejores argumentos. Ricardo, por su parte, se dedicó a protegerla con celo, asegurándose de que su embarazo transcurriera con la mayor tranquilidad posible. El amor entre ellos se había fortalecido en medio de la tormenta, transformándose en una alianza inquebrantable, una fuerza imparable. La cuenta regresiva para el día del juicio final había comenzado, y Madrid entera esperaba, expectante, el desenlace de la historia. Los días se volvieron tensos, cargados de la expectativa del juicio. El doctor Serrano, un estratega nato, inició los trámites para la exhumación de los restos de Ana de la Vega, un paso crucial para obtener pruebas de ADN irrefutables, que vincularían a Sofía directamente con su abuela biológica. Elena, enterada de este movimiento, reaccionó con furia, intentando bloquear la orden judicial con sus influencias. «Es una profanación, una vergüenza para nuestra familia», gritó a sus abogados, pero la determinación de Serrano era implacable. La verdad necesitaba ser desenterrada, literalmente, para que Sofía pudiera reclamar su legado y su identidad. La batalla no solo era legal, sino también moral, contra la impunidad de una mujer acostumbrada a torcer la justicia a su antojo. La presión sobre el doctor Serrano aumentó. Recibió llamadas anónimas, amenazas veladas, e incluso un intento de sabotaje en su pequeño despacho, donde unos desconocidos intentaron robar expedientes. Pero el viejo abogado, curtido en 1000 batallas, no se dejó intimidar. «Quieren asustarnos, Sofía, Ricardo», dijo, su voz tranquila pero firme. «Pero eso solo demuestra que estamos cerca de la verdad, que Elena está desesperada. La justicia no es para los cobardes». Su entereza inspiró a Sofía, quien veía en él no solo a un letrado, sino a un guardián de la dignidad, un hombre que creía en la verdad por encima de todo. La red de influencias de Elena era vasta pero no invencible. Sofía, a pesar del estrés del embarazo y la inminencia del juicio, encontró una paz inesperada.
Cada día, hablaba con su bebé, le susurraba promesas de un futuro justo y lleno de amor. Sabía que su lucha no era solo por ella, sino por ese pequeño ser que crecía en su vientre, la encarnación de la verdad. No permitiré que mi hijo nazca en un mundo de mentiras, se prometía. Ricardo, testigo de su fortaleza, se sentía más enamorado y más comprometido que nunca. Su amor se había forjado en la adversidad, pulido por las pruebas. Ahora su relación era una roca, un faro de esperanza en la tormenta que se avecinaba, una promesa de que la justicia, tarde o temprano, encontraría su camino. El embarazo de Sofía ya era muy notorio, un símbolo viviente de la vida que Elena había intentado destruir y que, paradójicamente, era la clave de su derrota. Las miradas en la calle, los murmullos, ya no la afectaban. Su aura de serenidad y determinación era inquebrantable. Ricardo, por su parte, había roto definitivamente con su madre. En una explosiva discusión en la oficina de la empresa familiar, frente a los directivos, Ricardo le había plantado cara. «No puedo ser cómplice de tus crímenes, madre. Sofía y mi hijo merecen la verdad». El enfrentamiento fue público, un quiebre irreparable que dejó a Elena furiosa, pero sin el control que antes ejercía sobre su hijo. La grieta en su imperio ahora era un abismo. Elena, descolocada por la rebelión de Ricardo, duplicó sus esfuerzos para desacreditar a Sofía. Contrató detectives privados para buscar cualquier trapo sucio del pasado de Sofía o de su familia. Pero la vida de Sofía, humilde y honesta, no ofrecía nada con lo que ensuciar su nombre. Los detectives solo encontraron historias de esfuerzo, de trabajo duro, de una joven que siempre había soñado con un amor verdadero. La falta de pruebas contra Sofía exasperó a Elena, quien veía cómo su estrategia de difamación se agotaba. La verdad de Sofía era una armadura impenetrable, y la matriarca, por primera vez en su vida, se sentía vulnerable, expuesta a un enemigo que no podía doblegar con dinero ni con mentiras. Mientras tanto, el doctor Serrano preparaba meticulosamente cada detalle del juicio. Había contactado a Carmen, la enfermera, que, tras la deserción de Ricardo, se sentía más segura de hablar. Su testimonio sería crucial, no solo sobre la entrega del medallón, sino sobre eventos pasados en la mansión de la Vega, historias de una joven Ana de la Vega siendo exiliada por Elena, por un amor prohibido. El rompecabezas se completaba con cada pieza, pintando un cuadro desolador de ambición y crueldad. Sofía, con la valentía de una leona, se preparaba para subir al estrado, lista para contar su verdad, la verdad de Ana, la verdad de su hijo, ante el mundo entero. Ricardo, por su parte, se dedicó a proteger a Sofía de la implacable persecución mediática. Cada entrevista, cada programa de televisión se convertía en una oportunidad para reafirmar su amor por Sofía y su compromiso con la verdad. «Mi madre ha vivido una mentira, y ha arrastrado la familia a ella», declaró en una emotiva entrevista radial. «Pero yo no permitiré que esa mentira destruya el futuro de mi hijo y la mujer que amo». Sus palabras, cargadas de sinceridad, comenzaron a cambiar la percepción pública, sembrando dudas sobre la intachable imagen de doña Elena. La balanza empezaba a inclinarse, no por dinero, sino por la fuerza de un amor que había encontrado su voz. Los medios de comunicación se volcaron en el caso, bautizándolo como «el juicio del diamante perdido». La expectación era máxima. No era solo un pleito por una herencia, sino una batalla épica entre la verdad y la mentira, entre la humildad y la opulencia. Columnistas y analistas jurídicos debatían acaloradamente sobre las implicaciones del testamento secreto y la posible manipulación de doña Elena. La presión sobre el tribunal era inmensa. Sofía, sin embargo, se mantenía serena, su mirada firme, concentrada en el único objetivo, la justicia para su hijo. El clamor popular comenzaba a favorecerla, la gente cansada de los abusos de poder de la élite madrileña. Las últimas noches antes del juicio, Sofía sentía una mezcla de miedo y una excitación extraña. Era la calma antes de la tormenta, la víspera de una batalla crucial. Ricardo no la dejaba sola ni un instante, su presencia era su ancla, su refugio. «Lo lograremos, mi amor», le susurraba al oído, «la verdad es poderosa». Juntos
Estaban las pruebas, el testamento, el diario, las fotos, el medallón, cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar. No había vuelta atrás. Habían arriesgado todo, su amor, su futuro, para llegar a este momento. El destino de su hijo, de su linaje, de la verdad silenciada durante décadas, pendía de un hilo, a punto de ser desvelado ante el mundo. Elena, por su parte, se atrincheró en su mansión, recibiendo únicamente a sus abogados. Su semblante, antes impenetrable, mostraba ahora signos de agotamiento y una creciente ansiedad. Los rumores en la alta sociedad, las dudas de sus propios aliados, la estaban carcomiendo. «Tenemos que ganar esto, cueste lo que cueste», les ordenó, su voz apenas un susurro áspero. «No puedo permitir que esa muchacha, esa nadie, arruine todo lo que he construido». La verdad de Ana, de la niña secreta, era su mayor temor, el fantasma que la perseguía. Estaba dispuesta a usar cada recurso, cada contacto, cada mentira, para silenciar a Sofía de una vez por todas. El clímax se acercaba, y la tensión era insostenible. El doctor Serrano se reunió con Sofía y Ricardo por última vez antes del juicio. Recuerden, la corte es un teatro. Pero la verdad es el guión más poderoso. Les explicó cada escenario posible, cada pregunta incisiva de los abogados de Elena, cada trampa. Doña Elena es un depredador. No mostrará piedad, pero la desesperación a veces la hace descuidada. La sala de vista sería el escenario de un enfrentamiento épico, la culminación de una saga familiar de engaño y redención. Sofía, con la mano sobre su vientre, sintió una oleada de fuerza. No solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido silenciados por el poder y la codicia. Su hora había llegado, el momento de la verdad, sin miedo. El día del juicio, una multitud de periodistas y curiosos se agolpaba frente al Palacio de Justicia, con cámaras y micrófonos listos. El aire vibraba con la expectación. Dentro la sala estaba abarrotada, con la prensa, la élite madrileña y, por primera vez, gente común, que había seguido la historia en los medios. Sofía entró con Ricardo, su figura serena y digna, a pesar de su avanzado embarazo. Caminó con la cabeza alta, su mirada fija en el estrado. Doña Elena, sentada al otro lado de la sala, lanzó una mirada de odio gélido a Sofía, su rostro como una máscara de mármol. El silencio era casi doloroso. La batalla final, por la verdad y la herencia, estaba a punto de comenzar. El tenso silencio que precedía el inicio del juicio era casi tangible, pesado y cargado de una expectativa febril. La sala del tribunal, abarrotada de periodistas ansiosos, miembros de la alta sociedad madrileña, y por primera vez, ciudadanos curiosos, vibraba con la energía contenida de un espectáculo a punto de comenzar. Sofía entró de la mano de Ricardo, su figura erguida y serena a pesar del avanzado embarazo, un faro de dignidad en medio del bullicio. Caminó con la cabeza alta, su mirada fija en el estrado, ignorando los flashes y los murmullos. Al otro lado de la sala, doña Elena, impasible en su traje de alta costura, le lanzó una mirada gélida y cargada de odio, su rostro una máscara de mármol que, por dentro, escondía una furia volcánica. La batalla final, por la verdad y la herencia, estaba a punto de desatarse. El doctor Emilio Serrano, con su barba blanca y su voz pausada pero firme, abrió la sesión, desgranando los cargos con una meticulosidad admirable. Describió el intento de asesinato, la brutal caída de Sofía por las escaleras, y la maldad premeditada de doña Elena, para silenciar un embarazo que consideraba una amenaza a su imperio. Los abogados de la matriarca, Marcos y Gutiérrez, intervinieron de inmediato, interrumpiendo con objeciones y calificando las acusaciones de infundadas y productos de una imaginación desequilibrada. El tono confrontacional se estableció desde el primer instante, marcando el inicio de un duelo dialéctico feroz, donde cada palabra sería una espada. La primera testigo en subir al estrado fue Carmen, la enfermera, quien con una mezcla de timidez y firmeza, relató lo ocurrido en el hospital. Vi a la señora de la Vega ofrecer un cheque millonario a Sofía, declaró. Quería que desapareciera, que abortara al bebé. Sus palabras resonaron en la sala, pintando un cuadro desolador de la crueldad de la matriarca.
Los abogados de Elena la atacaron sin piedad, cuestionando su memoria, su profesionalidad, insinuando que estaba siendo manipulada. Usted es una simple empleada, señora. ¿Qué interés tiene en difamar a una familia tan honorable? Pero Carmen se mantuvo firme, sus ojos cansados reflejando una verdad innegable. Y me entregó esto, señorita Sofía, prosiguió Carmen con la voz más baja pero cargada de significado. Un medallón que, según me dijo, guardaba un secreto del pasado, una verdad que la unía a la familia de la Vega. La enfermera describió cómo, en el pasado, había escuchado rumores sobre una hermana de Elena, Ana, y un amor prohibido, una historia silenciada por la matriarca. El letrado de Elena, con un tono condescendiente, intentó desacreditarla. Puras habladurías de servicio. Chismorreos sin fundamento. Su testimonio carece de pruebas concretas. Pero Carmen, con una mirada desafiante, replicó: a veces, señor, la verdad más grande se esconde en los pequeños detalles que la gente poderosa intenta ignorar. Ricardo subió al estrado, su semblante grave, sus ojos fijos en Sofía, buscando fuerza. Amo a Sofía. Amamos a nuestro bebé, comenzó, su voz quebrando el silencio. Narró la noche de la caída, confirmando que su madre había empujado a Sofía con una furia cegadora. Mi madre no quería a este bebé, lo veía como un problema, una mancha. Me dijo que era un desequilibrio para la familia de la Vega. Su testimonio fue un golpe directo al corazón del imperio de Elena, una traición dolorosa pero necesaria, expuesta ante el mundo. La audiencia contuvo el aliento, dividida entre el asombro y la condena. Con la voz cargada de arrepentimiento, Ricardo confesó su propia debilidad. Me avergüenzo de mi pasividad, de haber permitido que mi madre actuara así durante tanto tiempo. Me cegueó con acento agudo la lealtad, el miedo a su poder. Pero descubrí la verdad, una verdad oculta en el diario de mi abuela. Explicó cómo el diario revelaba los secretos de Ana de la Vega, la hermana muerta que en realidad había tenido una hija, y cómo su propia madre, Elena, había manipulado la verdad para usurpar una fortuna. Es una mentira que ha consumido a mi familia por décadas, sentenció, su mirada llena de dolor y resolución, buscando la redención ante Sofía y su hijo. Los abogados de doña Elena en su turno desataron un ataque feroz contra Ricardo. Así que usted, el heredero de una de las fortunas más grandes de España, se rebela contra su propia madre por una muchacha que apenas conoce. ¿Un capricho, señor de la Vega? ¿O acaso busca una porción mayor de la herencia, usando a esta mujer como excusa para atacar a su madre? Lo acusaron de ser débil, manipulable, de dejarse llevar por una cazafortunas ambiciosa. Ricardo, aunque dolido, se mantuvo firme. No busco dinero. Busco justicia. Justicia para Sofía, para mi hijo y para una mujer, Ana de la Vega, cuya vida y legado fueron robados por mi madre. Su dignidad se alzaba sobre las calumnias. La defensa de Elena entonces intentó pintar a Sofía como una desequilibrada mental, una oportunista peligrosa, proyectando recortes de prensa manipulados que la tildaban de histérica y ambiciosa. La señorita Sofía es una amenaza para la estabilidad familiar y empresarial de los de la Vega, argumentó el abogado con una voz cargada de superioridad. Una mujer que se inventa fantasmas del pasado para destruir la reputación de una matriarca honorable, mientras su hijo, manipulado, la apoya en su desvarío. La intención era clara, descreditarla por completo, sembrar la duda en la mente del juez y del público, y justificar las acciones despiadadas de Elena. Fue entonces cuando la estrategia de Elena pareció dar sus frutos. El juez, con una expresión de preocupación, anunció que las pruebas de ADN solicitadas, que vinculaban a Sofía con Ana de la Vega mediante una exhumación, habían sido misteriosamente extraviadas en el laboratorio forense, imposibilitando su presentación. Sin esta prueba irrefutable, las alegaciones de la defensa carecen de un pilar fundamental, dictaminó el magistrado, inclinando la balanza a favor de la matriarca. Un murmullo de decepción recorrió la sala, mientras los abogados de Elena esbozaban sonrisas de triunfo, seguros de su victoria inminente. Una ola de desesperación fría inundó a Sofía.
Sintió cómo el mundo se le venía abajo, cómo la justicia se le escapaba de entre los dedos. Miró a Ricardo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, sintiendo el peso de la derrota, los esfuerzos, las amenazas, la humillación, todo parecía haber sido en vano. Elena, desde su asiento, le dedicó una mirada de triunfo helado, una confirmación silenciosa de su victoria. La brutalidad de la caída emocional era más dolorosa que el propio ataque físico, un golpe demoledor a su esperanza y a la promesa de un futuro para su bebé. ¿Sería este el final de su lucha, la victoria de la injusticia? Doña Elena, con una sonrisa apenas perceptible que no logró ocultar su cruel satisfacción, se ajustó el broche de diamantes en el cuello. Sus abogados intercambiaron miradas de complicidad, confiados en que el caso estaba ganado. El ambiente en la sala se había torcido, y ahora la simpatía del público, influenciada por la aparente falta de pruebas, parecía inclinarse a favor de la poderosa matriarca. La fiscalía, viendo la situación, parecía a punto de tirar la toalla, sus rostros reflejando la frustración de un caso que se les escapaba de las manos, silenciado por el poder y la intriga. Pero el doctor Serrano no se había rendido. Con una mirada serena que escondía una astucia forjada por años de batallas legales, pidió la palabra. Su señoría, con su permiso, desearía llamar a la señorita Sofía al estrado una última vez. Su voz, tranquila pero cargada de una determinación inquebrantable, sorprendió a todos. Elena y sus abogados lo miraron con desdén, seguros de que sería un intento patético. Pero en los ojos del viejo abogado había un brillo, una chispa que anunciaba que el juego aún no había terminado, que la verdad guardaba un último as bajo la manga. Sofía, sintiendo una fuerza renovada, caminó hacia el estrado, su avanzado embarazo ahora un símbolo de la vida que Elena había intentado destruir, y que paradójicamente era la clave de su derrota. El tribunal guardaba un silencio sepulcral, expectante. No había lágrimas en sus ojos, solo una determinación férrea. Su voz, clara y resonante, rompió el silencio. Han intentado silenciarme, humillarme, borrarme, han intentado arrancar la vida de mi hijo, pero la verdad, como la vida misma, se abre paso. Y hoy, esa verdad será escuchada, a pesar de sus mentiras. Mi historia no es de ambición sino de amor, continuó Sofía, su voz adquiriendo una fuerza inquebrantable, amor por Ricardo, por mi bebé, y por la justicia. He soportado calumnias, amenazas, el desprecio de una mujer que solo conoce el poder y la mentira, pero hay verdades que no se pueden enterrar, por mucho oro y diamantes que se usen para cubrir el lodo. Y esta verdad, que yo porto, es más valiosa que todo el imperio de la Vega, es el legado de una mujer silenciada, y la esperanza de un futuro digno. Con un movimiento delicado, Sofía desabotonó su blusa, revelando el antiguo medallón de plata que colgaba de su cuello, brillando bajo la luz de la sala. Este medallón, dijo, su voz ahora un susurro cargado de historia, me fue entregado por Carmen la enfermera, con la promesa de que contenía un secreto, una pieza del pasado de la familia de la Vega. Una verdad que mi suegra ha intentado borrar durante décadas, una verdad que explica su odio desmedido. La sala se llenó de un murmullo de asombro y curiosidad. Los ojos de Elena se contrajeron, su rostro palideció. Con manos temblorosas pero firmes, Sofía extrajo la minúscula microficha del compartimento oculto del medallón. El doctor Serrano la tomó con una reverencia casi sagrada. Y la insertó en un pequeño proyector portátil que había preparado. Un haz de luz iluminó la gran pantalla de la sala, y una imagen antigua, borrosa al principio, comenzó a tomar forma. El tribunal entero contuvo la respiración, conscientes de que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría el curso de la historia de la Vega para siempre, un secreto ancestral que finalmente salía a la luz. En la pantalla apareció un documento amarillento, con el sello de un notario antiguo y la caligrafía elegante de otra época, testamento de Ana de la Vega. La sala estalló en un clamor de asombro, el juez golpeó el mazo con fuerza, intentando restaurar el orden. Doña Elena se levantó de su asiento, el rostro desfigurado por la sorpresa y el pánico, gritando, «Es falso, una farsa, no lo permitan».
Pero el doctor Serrano, con una sonrisa de triunfo, continuó con su revelación, inquebrantable. El doctor Serrano, con voz clara y resonante, leyó la cláusula crucial del testamento: lego mi parte de la fortuna, incluyendo la mitad de las acciones de Diamantes de la Vega, a mi hija, María, nacida de mi unión secreta con un hombre de buen corazón, pero sin fortuna. Que esta verdad sea revelada cuando la codicia intente aplastar la inocencia. El nombre, María, resonó como un trueno. La sala se volvió un hervidero de cuchicheos, la magnitud del engaño de Elena haciéndose evidente. Junto al texto, el proyector mostró una fotografía descolorida. Una joven, idéntica a las fotos antiguas de Ana de la Vega que Ricardo había encontrado, sonreía con un bebé en brazos. Y en el bracito del bebé, una pequeña mancha de nacimiento con forma de estrella. Sofía, con un gesto de profunda solemnidad, se arremangó la manga de su vestido, revelando una mancha idéntica, la misma forma, el mismo lugar. María. Soy yo, su señoría. Susurró Sofía, las lágrimas desbordándose. Soy la nieta de Ana de la Vega. La hija de María, la heredera legítima que mi suegra hizo desaparecer. Doña Elena, cuya máscara de piedra había permanecido intacta hasta entonces, se desplomó en su silla, sus ojos desorbitados por el horror y el pánico. Su rostro se tornó lívido, sus labios temblaban, incapaz de articular palabra. Miraba a Sofía, luego a la foto, luego a Ricardo, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. La mentira que había construido durante décadas, la base de su poder y su fortuna, se desmoronaba ante el mundo entero, expuesta en la más humillante de las derrotas, por un simple medallón y una fotografía antigua. Ricardo, con el corazón en un puño pero la voz firme, se acercó al estrado. Su señoría, este testamento y esta fotografía confirman lo que el diario de mi abuela ya revelaba. Mi madre, doña Elena, no solo ocultó la existencia de Ana de la Vega y su hija María, sino que manipuló todo para apropiarse de su fortuna. Sofía es la verdadera heredera de una parte significativa de los de la Vega, y mi hijo, el que llevo en el vientre, es el descendiente directo de Ana, la rama más antigua y honorable de nuestra familia. La sala del tribunal explotó en un clamor de sorpresa, indignación y asombro. Periodistas corrían de un lado a otro, los flashes cegaban la escena. El juez golpeó el mazo repetidamente, luchando por contener el caos. La magnitud de la mentira de Elena, la usurpación, el intento de asesinato para ocultar su crimen, se reveló ante todos, innegable. La opinión pública, antes dividida, ahora unía su voz en un coro de condena contra la matriarca de los diamantes, una impostora desenmascarada por la verdad. Doña Elena, completamente derrotada, era la imagen misma de la ruina. Sus abogados, con los rostros desencajados, sabían que no había nada más que hacer. Su imperio de mentiras, construido sobre cimientos de ambición y crueldad, había colapsado estrepitosamente. La poderosa matriarca, temida y respetada por todos, se había convertido en una figura patética, expuesta, humillada públicamente por una verdad que había intentado silenciar con la violencia y la difamación. La justicia emocional había llegado, de la mano de la más inesperada de las heroínas. Sofía, con la voz serena pero cargada de una profunda convicción, miró directamente al juez y a la sala abarrotada. Mi hijo no solo lleva la sangre de los de la Vega, sino la verdad de una mujer silenciada, y la esperanza de un futuro sin mentiras. La herencia más valiosa no son los diamantes, sino la dignidad que esta mujer intentó arrebatarme. Sus palabras fueron un himno a la justicia, un mensaje claro para todos aquellos que creían que el poder podía comprar la verdad. El juez, conmovido por la revelación y la inquebrantable dignidad de Sofía, declaró un receso. Las nuevas pruebas son irrefutables y requieren una investigación exhaustiva. Se abre un proceso por usurpación de identidad y fraude de herencia contra doña Elena de la Vega, anunció, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Los abogados de Elena intercambiaron miradas de desesperación. La justicia, finalmente, había encontrado su camino, y la impunidad había llegado a su fin, enfrentándose a la verdad innegable.
Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, no de tristeza, sino de un alivio inmenso y de un triunfo merecido. Ricardo se apresuró a su lado, la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de amor y admiración. Habían llegado hasta aquí juntos, su amor forjado en la adversidad, y ahora la verdad los había liberado. La mano de Sofía se posó instintivamente sobre su vientre, donde su bebé, el verdadero heredero, el símbolo viviente de la justicia y la dignidad, pataleaba con fuerza, anunciando un nuevo amanecer para la familia de la Vega. Su mano acarició su vientre, donde el bebé, el verdadero heredero, el vástago de Ana de la Vega, el diamante más precioso de todos, descansaba seguro, vibrando con la vida que Elena había intentado destruir. Aquel niño, antes un blanco, era ahora el heraldo de una nueva era, el símbolo de la victoria de la verdad. Su llegada al mundo significaría el fin de una mentira y el inicio de un legado de honestidad y compasión, muy distinto al que la matriarca había intentado perpetuar, un futuro brillante y sin sombras. La multitud se abrió a su paso, permitiendo a Sofía y Ricardo salir del tribunal, sus cabezas en alto, sus corazones unidos. La verdad, como un diamante pulido por el tiempo y la adversidad, brillaba ahora con una luz cegadora que ninguna oscuridad podría volver a apagar. El precio de la verdad, aunque alto, había sido pagado. Y en ese momento, bajo el sol madrileño, Sofía sintió que el mundo entero, finalmente, estaba de su lado. La sentencia resonó como un trueno en la sala, disolviendo el silencio en un clamor de júbilo y asombro. Doña Elena, desplomada, fue retirada discretamente por sus abogados, su rostro una mezcla de horror y humillación inenarrable. Su imperio de mentiras, forjado durante décadas de ambición, se había desmoronado en un instante, expuesto ante el mundo por la verdad inquebrantable de una joven, que no tenía nada más que su dignidad. Sofía, con lágrimas de alivio, abrazó a Ricardo, cuya transformación era ahora total. Habían ganado. La justicia, a veces lenta, a veces esquiva, había encontrado finalmente su camino, trayendo luz a las sombras más profundas de una familia que creyó poder comprarlo todo, incluso la verdad. El precio de la impunidad era la caída más amarga para la matriarca de la Vega. Los días posteriores al juicio fueron un torbellino de noticias, portadas y opiniones. La historia de Sofía y Ana de la Vega se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso de poder y la injusticia. Doña Elena fue despojada de sus títulos, sus bienes congelados, y se enfrentaba a cargos penales por fraude y encubrimiento de crímenes, además del intento de asesinato. La soledad se cernió sobre ella, pues sus antiguos aliados, temiendo ser arrastrados por la marea de su caída, le dieron la espalda. La otrora poderosa matriarca de los diamantes, se encontró sola, observando cómo su mundo, edificado sobre engaños, se deshacía como castillos de arena bajo la lluvia, sin piedad ni compasión alguna. Sofía y Ricardo emergieron del caos como figuras de esperanza. El amor que los unía, templado en la fragua de la adversidad, era ahora inquebrantable. Mientras el embarazo de Sofía avanzaba, llenando su vida de la dulce expectativa, Ricardo se convirtió en su sombra protectora, su mayor apoyo. «Oh, no te preocupes por nada, mi amor», le decía, acariciando su vientre con infinita ternura. «Ahora solo importa nuestro bebé, nuestro futuro juntos». Habían demostrado al mundo que la verdadera riqueza no residía en el oro ni los diamantes, sino en la integridad y el coraje de defender lo justo. La mansión, el antiguo símbolo de opresión, sería pronto el hogar de un nuevo comienzo, un testamento viviente de la justicia. El nacimiento de su bebé, una niña hermosa y sana, fue el bálsamo definitivo para las heridas del pasado. La llamaron Ana Sofía, un tributo a la abuela que había sido silenciada, y a la madre que había luchado con valentía. El pequeño milagro llegó en una tarde de sol radiante, llenando el apartamento de risas y esperanza, un canto a la vida que ni la crueldad más implacable pudo sofocar. Ricardo, con lágrimas en los ojos, sostuvo a su hija, prometiendo protegerla de cualquier sombra. «Bienvenida al mundo, mi pequeña Ana Sofía. Tu vida es la prueba de que el amor y la verdad siempre triunfan». Sofía, viéndolos juntos, sintió que su corazón rebosaba de una paz que jamás creyó posible.
El siguiente paso fue la reparación del legado. Sofía, como heredera legítima de una parte significativa de la fortuna de la Vega, tomó una decisión que impactó a toda España. La mansión de la Vega, que por tanto tiempo representó con acento agudo la frialdad y el engaño, declaró en una rueda de prensa emotiva, será transformada en el refugio de Sofía, un centro para madres solteras y víctimas de violencia, un lugar de esperanza donde ninguna mujer se sentirá sola. La noticia fue recibida con ovaciones. Ricardo a su lado asintió con orgullo, completamente entregado a la nueva misión de su familia. El lujo ostentoso daría paso a la solidaridad, y las paredes que habían guardado oscuros secretos ahora serían testigos de nuevas vidas llenas de dignidad. La transformación de la mansión fue un proceso arduo pero lleno de un significado profundo. Cada muro pintado, cada habitación restaurada, borraba los vestigios del pasado sombrío, y construía un futuro de esperanza. Sofía supervisaba cada detalle, su visión clara, crear un espacio seguro, donde las mujeres pudieran encontrar apoyo, educación y una nueva oportunidad. Ricardo, utilizando sus conocimientos empresariales, gestionó los aspectos administrativos y financieros, asegurando la sostenibilidad del proyecto. Esta es nuestra verdadera herencia, Sofía, le dijo una noche, mientras observaban las luces encenderse en lo que antes era un salón frío. Un legado de compasión, no de diamantes. El refugio de Sofía abrió sus puertas con una ceremonia íntima pero cargada de emoción. Las primeras residentes, mujeres que habían enfrentado la adversidad, entraron con cautela, sus ojos llenos de esperanza. Sofía les dio la bienvenida con calidez, recordándoles que allí encontrarían una familia y la fuerza para reconstruir sus vidas. No están solas. Su voz importa. Su dignidad es nuestro propósito, les aseguró. Ricardo, al ver la transformación de la mansión y el brillo en los ojos de Sofía, sintió un profundo orgullo. Había renunciado a un imperio de diamantes, pero había ganado un tesoro infinitamente más valioso: el amor de su familia y el propósito de una vida al servicio de la verdad. El amor de Sofía y Ricardo, ya probado por el fuego, se selló en una ceremonia sencilla en los jardines del refugio, bajo la sombra de un olivo centenario. No hubo ostentación, solo la promesa sincera de un amor verdadero y una vida dedicada a la justicia. Te elijo a ti, Sofía, cada día. Elijo nuestra verdad, nuestro amor, nuestra familia, le susurró Ricardo al ponerle un humilde anillo de plata, grabado con una flor de lis. Sofía, con su hija Ana Sofía en brazos, le respondió con una mirada que contenía todo el universo. Y yo te elijo a ti, mi amor. Juntos construiremos un mundo mejor para nuestra pequeña, y para todas las Anas y Sofías que necesitan una voz. Con el tiempo, la reputación de El Refugio de Sofía trascendió las fronteras de Madrid. Se convirtió en un modelo de ayuda y empoderamiento, transformando la percepción de la familia de la Vega. Ya no eran conocidos por sus diamantes y sus secretos, sino por la compasión y la generosidad que Sofía había traído a su legado. Las historias de las mujeres que salieron adelante gracias al refugio llenaban los corazones de esperanza, demostrando que incluso de la tragedia más oscura podía surgir la luz más brillante. La prensa, que antaño la había difamado, ahora la elogiaba, reconociendo el inmenso valor de su causa y su inquebrantable espíritu. Un día Sofía conversaba con una de las residentes, una joven madre que había huido de una situación de maltrato. No sé qué habría hecho sin este lugar, Sofía, le dijo, sus ojos llenos de gratitud. Me has dado la fuerza para creer en mí misma, y para darle un futuro a mi hija. Sofía le tomó la mano. Tú eres la fuerza, mi querida, yo solo te he recordado que la tienes. Cada mujer que pasa por aquí es un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano. Y tu historia, como la mía, será un faro para otras que aún caminan en la oscuridad. Su voz, suave pero firme, transmitía una convicción inquebrantable. Mientras tanto, doña Elena, despojada de su fortuna y su influencia, terminó sus días en el ostracismo más absoluto. El lujo que tanto había anhelado y defendido, se había desvanecido, dejándola con la cruda realidad de su soledad. Nadie la visitaba,
nadie la recordaba con cariño. La ambición había sido su dios, y la mentira, su herramienta. Pero al final, el precio de la verdad fue su ruina, su legado, el de la avaricia y la crueldad, borrado por la compasión. Su nombre se convirtió en una advertencia, un eco de lo que sucede cuando el poder se utiliza para aplastar la dignidad, un recordatorio sombrío en la historia de los de la Vega. 5 años después, el refugio de Sofía se había expandido por todo el país, yendo nuevas sedes en varias ciudades y convirtiéndose en una red de apoyo nacional. Miles de mujeres y sus hijos habían encontrado en sus paredes un hogar, educación y la oportunidad de empezar de nuevo. La visión de Sofía se había materializado, transformando vidas y rompiendo el ciclo de violencia y marginalización. No solo ofrecían un techo, sino también formación profesional, apoyo psicológico y una comunidad solidaria. La verdadera riqueza, la que emanaba del corazón de Sofía, se medía en sonrisas recuperadas y futuros construidos, un legado que brillaba más que cualquier diamante. Sofía, ya no la joven frágil y vulnerable, era una líder respetada, una voz influyente en la defensa de los derechos de las mujeres. Su historia, contada una y otra vez, inspiraba a nuevas generaciones a luchar por la justicia. La verdad es la semilla de la libertad, solía decir en sus discursos, su voz resonando con la experiencia de quien ha conocido la oscuridad y ha emergido hacia la luz. Su hija, Ana Sofía, una niña vivaz y curiosa, crecía en un ambiente de amor y respeto, aprendiendo desde pequeña el valor de la empatía y la importancia de defender a los más vulnerables. Ricardo a su lado era un pilar inquebrantable. Había encontrado su verdadero propósito, no en la gestión de una fortuna, sino en la construcción de un legado de servicio y humanidad. Su transformación era completa, un testimonio de que el amor verdadero puede redimir incluso los errores más profundos del pasado. «Soy un hombre afortunado, Sofía», le decía a menudo, mirándola con infinita admiración. «Me diste una familia, una hija maravillosa y la oportunidad de ser un hombre de bien». Su vida era la prueba de que se podía cambiar, que se podía elegir la luz sobre la sombra, la justicia sobre la comodidad. Ana Sofía, con los ojos brillantes de su madre y la sonrisa amable de su padre, crecía ajena a la oscuridad que una vez envolvió a su familia. Su nombre, Ana de la Vega, no era el de una usurpadora, sino el de una mujer valiente y compasiva. Era la heredera de un legado de amor, no de diamantes robados, una nueva generación que portaba la verdad con orgullo. Su risa resonaba en los jardines del refugio, mezclándose con las de otras madres y niños, un eco de esperanza que se elevaba por encima del pasado, un futuro forjado en la dignidad. El apellido de la Vega había recuperado su honor, pero con un nuevo significado. Ya no representaba la opulencia y la crueldad, sino la redención y la generosidad. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda moderna, un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea su búsqueda, siempre libera. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Porque, al final, la verdadera herencia que perdura no se mide en riqueza, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de construir un mundo más justo para todos, donde cada vida tiene un valor incalculable. En el último plano, una imagen de la antigua mansión de la Vega, ahora con el cartel de El Refugio de Sofía en su entrada. Las luces cálidas brillan desde sus ventanas, y en el jardín Sofía y Ricardo observan a su hija Ana Sofía jugar con otros niños, bajo un cielo azul madrileño. La flor de lis, grabada en la reja, ya no era un símbolo de una nobleza oscura, sino de una pureza de espíritu y de un legado de esperanza. La verdad es la única herencia que perdura.